Bueno, muy buenos días. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Renomina de la Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamédica. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de la fibromialgia, a propósito de que el 12 de mayo se conmemora el día de, pues, el reconocimiento de esta enfermedad y se hace justo el día internacional de la celebración de las enfermeras. ¿Y por qué coincide esto? La madre de la enfermería moderna, Florence Nightingale, a quien se le debe es, si ustedes han visto que las enfermeras en su juramento, en sus uniformes, tienen una lamparita, es una lamparita de aceite que este personaje que inglés, que era de mucho dinero. Anteriormente enfermería la ejercía únicamente gente pobre. Ella decidió ser enfermera y fue la que puso las nuevas reglas sobre el tratamiento de enfermería. Ayudó mucho a la parte de la higiene de los enfermos, a la vigilancia, a todo lo que hace la enfermería moderna. Por eso a las enfermeras les dan una lamparita cada vez que se gradúan, es en conmemoración de esta enfermera. ¿Y por qué de esta enfermera? Porque justo esta enfermera se cree que padeció esta enfermedad y esta enfermedad fue la que fue mermando su vida en sus últimos años. Por eso, a colación de esto, se conmemora el 12 de mayo el Día de la Concientización de la Fibromialgia. Y para eso, pues está con nosotros una experta en el tema, una reumatóloga, está con nosotros la doctora María Canseco. Bienvenida, doctora. Hola doctor, buenas noches. Hola a todos los que nos escuchan detrás de cámaras y por la radio. Y pues con gusto vamos a hablar un poco de este tema. Y por esta parte, y por supuesto en la parte emocional que tiene mucho que ver también con esta enfermedad, está con nosotros Rosario Huerta Mijango. Hola, un placer saludarles a todos ustedes. Y nuestro amigo el doctor Alejandro Martínez Vivas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y buenos días. Y detrás de cámaras, calentando, nuestro buen amigo el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Pues vamos a empezar. ¿Qué es exactamente la fibromialgia, doctora, y por qué se considera una enfermedad invisible? Pues bueno, la fibromialgia es una enfermedad caracterizada por dolor musculoesquelético generalizado. Realmente no es algo que sea autoinmune, como, si recordamos la reumatología, mi especialidad, se trata o estudia enfermedades autoinmunes. La fibromialgia no es esto. Sin embargo, está catalogada o la refieren más a nosotros porque tiene manifestaciones musculoesqueléticas, es decir, dolor generalizado en todo el cuerpo, tanto en articulaciones, músculos, todo les duele a los pacientes. Y tiene ciertas características. Y la llaman invisible porque no hay manera objetiva para el médico. Bueno, sí hay estudios, pero clásicamente por definición no hay algo objetivo tal cual de cómo demostrarlo. O sea, visible al ojo clínico, ¿no? Visible al ojo clínico no, pero sí hay nuevos estudios que demuestran el desequilibrio neurológico que existe. Pero si quiere, ahorita que vayamos avanzando más, les explicaré esto. ¿Cuáles son los principales síntomas y señales de alerta más allá del dolor muscular? No los llamaría tanto de alerta porque esta enfermedad no deforma a la gente, no es que les vaya a dar un infarto o que los vaya a causar una parálisis total. Es más algo controlado por el cerebro y por un desequilibrio de neurotransmisores y de afección, como usted mencionó al inicio, algo más emocional, algo más asociado al estatus o a la forma de que el cerebro responde a todo su exterior. Y pues lo primero es el dolor generalizado. Entonces no es tanto una alerta porque no es algo que los vaya a llevar a urgencias, pero es un dolor extremo que presentan estas personas. Aunque sí es muy importante la relación que existe, por ejemplo, de un estrés, una emoción como el detonante inicial de esto, ¿no?
correlación nada más. Se dice que aproximadamente el 50% de quienes padecen este trastorno lo detonan ante un episodio emocional adverso. El 50% no hay ninguna relación al respecto, ¿no? No tanto, doctor. O sea, no es tanto el 50%, más bien sí se estudia. La fibromialgia la vemos en reumatología y está definida por reumatología por el dolor musculoesquelético. Sin embargo, lo que es la fibromialgia en sí y lo que se ha demostrado y en los estudios es nuestro cerebro, pues todos fuimos creados muy perfectamente. Entonces nuestro cerebro hay ocasiones en las que se protege ante ciertas situaciones y reacciona de otras. Ante un factor estresante, como usted dice, todos, pues dependiendo de nuestra personalidad, cómo crecimos, cómo nos educaron, etcétera, podemos responder hacia ese estímulo estresante de diferentes maneras. La fibromialgia es una manera en la que el cuerpo expresa lo que nuestro cerebro calla. Nuestro cerebro puede, ante un factor estresante como usted lo mencionó, puede simplemente negarlo o puede expresarlo en ese momento o puede olvidarlo, intentar olvidarlo, pero está ahí presente y años después lo saca en forma de dolor. Y la gente no sabe, o sea, hay gente que no, usted menciona este porcentaje de 50-50, pero en realidad no es tanto. Hay nuevas terapias y es más una enfermedad que debería manejar los psiquiatras y los psicólogos, ya que es justo a esta parte del cerebro que no sabe expresarse, que no tiene este vocabulario para decir este estresor que obtuvo y decirlo de alguna manera, o sea, externarlo. Entonces, el cerebro lo guarda o lo deja en el pasado o dice, no me pasó, o lo niega o algo, entonces lo saca en forma de dolor. Y no es tanto el 50%, doctor. Actualmente se ha asociado al menos un 70% que saben reconocer ese detonante, ese factor estresante, y el otro 30% hay que ayudarles a recordar ese suceso. Entonces, es difícil, hay gente que no le gusta hablarlo o que no, es que no me pasó nada, o lo niega o lo bloqueó, pero sí es fácil, o sea, ya en terapias consecuentes lo pueden externar. ¿Puedo agregar? Está muy bien explicado como lo haces, Mari. Sí es real que de los pacientes que refieren fibromialgia, hay un alto porcentaje, bueno, en la última literatura que yo encontré, del 100%, el 80% que sufren fibromialgia, el 80% incluso refiere abuso sexual en su infancia. Es como que es el factor estresante, el detonante que años después va a provocar esta enfermedad. Y el otro 20% refiere cualquier otro tipo de abuso. Generalmente la fibromialgia es este dolor que guarda el alma, el corazón, el cerebro, la mente, lo oculta por diversas razones. Puede ser por vergüenza, por no ser castigado, por quererse sentir aceptado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo guarda y años después lo saca el dolor, por eso es que no tiene un lugar específico, porque está el dolor en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y es por eso que muchas veces se ha denominado esto algo irreal, ¿no? Un dolor irreal o no enfermedad. En 1987, precisamente en base a la mención que hacía Fer hace un momento, es cuando toma la connotación como una enfermedad real, ¿sí? Ya lo reconocen como una enfermedad reumatológica y empieza, claro, con un fondo psicológico importante, ¿no? Por eso su manejo es multifactorial en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que tiene un origen emocional o es un problema físico? Es de origen emocional, psicológico, como bien lo mencionó el doctor, que regreso a mi comentario, o sea, fuimos creados muy perfectamente, entonces nuestro cerebro
ante situaciones estresantes, lo normal es que reaccione. Y estresantes de cualquier forma. O sea, si yo le digo, doctor, o si de pronto empieza a sonar la alarma de temblores, es un estresante externo y es un estresante real. Nuestro cuerpo se prepara para el temblor, o sea, se prepara para huir. Nuestro cuerpo secreta sustancias para que nuestros músculos le lleguen más sangre, para que nuestros pulmones metan más oxígeno. Entonces, eso es un estresante real. Entonces, mi cuerpo secreta sustancias para yo poder sobrevivir, ¿ok? Y el otro lado es cuando yo estoy en reposo y estoy en descanso, mi cerebro descansa y secreta otras sustancias y está en descanso. Cuando hay estoy hablando de un estresor pues real que todos podemos ver, que es un temblor, pero a veces puede haber factores estresantes emocionales o físicos, como mencionó nuestra compañera, o sea, el abuso sexual o en la casa, como creciste, o si te golpeaban o cualquier abuso, o sea, son factores estresantes. Entonces, a veces nuestro cerebro, y lo que ocurre con los humanos, es que recordamos o imaginamos otra vez esa situación. Nuestro cerebro no diferencia entre ese estresor imaginario del real. Nuestro cerebro se vuelve a preparar y vuelve a secretar esas sustancias, aunque yo solo lo esté imaginando y aunque yo solo lo esté pensando. Pero estoy sentada aquí, o sea, realmente no está temblando, pero yo tengo el estrés de va a temblar y secreto sustancias. Entonces, esa es parte de la objetividad que sí podemos tener, que hay un desequilibrio de estos neurotransmisores. Y se han hecho punciones lumbares y han hecho estudios y sí existe este desequilibrio, por eso parte sí lo manejamos nosotros en reumatología. Y también por eso hay unas partes que lo ven también los neurólogos, porque otra parte es que también hay en este desequilibrio, también puede haber pues nuestro cerebro se conecta como por muchos cables a todo nuestro cuerpo y tienen mielina, ¿cierto? Entonces, como los cables de los celulares. En este desequilibrio, ese cable se puede como pelar, o sea, hay desmielinización, y entonces hay biopsias de piel que se han hecho y hay desmielinización de las terminaciones nerviosas. Entonces, también lo pueden ver los neurólogos, porque justo da un dolor de tipo neuropático, o sea, sienten calambres y sienten dolores, o sea, pero es todo originado del factor estresante y de cómo nuestro cerebro fue respondiendo. Entonces, de este psicológico, psiquiátrico que vemos, se genera todo este desequilibrio y hay una mala transmisión del dolor, que lo pueden ver los neurólogos, lo vemos nosotros en reumatología, pero básicamente el inicio, el detonante es más psicológico y psiquiátrico, es esta respuesta de cada ser humano a todos los factores estresantes. Porque resulta que lo que ella explica lo vuelves a vivir, recuerdas el abuso, recuerdas el dolor, recuerdas el miedo, lo vuelves a vivir, lo vuelves a vivir, lo vuelves a vivir y lo vuelves a sentir. Y lo estás llevando a sí. todo tu cuerpo, ese dolor lo estás llevando constantemente a todo tu cuerpo, hasta que lo haces prácticamente de una forma inconsciente, que ya no estás pensando en ello, pero ya tu cuerpo está respondiendo como si lo estuvieras pensando. Claro. Entonces, por eso es que el dolor es generalizado, porque va del cerebro a todo nuestro cuerpo. Y ciertamente, como dices, o sea, cuando lo ve el neurólogo ve, por ejemplo, cuestiones de tristeza, que es lo que más marcado está en la fibromialgia, de acuerdo a la neurología. Cuestiones de tristeza, de la sensación del miedo que me da la tristeza de no haberme sentido protegida, de no haberme sentido cuidada. Hablo, y generalmente es más en mujeres, ¿no? De no haberme sentido protegida y de no haberme sentido cuidada. Entonces, esto lo revivo, lo revivo y lo revivo, ¿no? Así es. ¿Qué es la neblina mental o fibrofoc? ¿Y cómo afecta las actividades diarias y laborales de estos pacientes? La neblina mental es una sensación en la mente, como que está todo nublado, que están adormilados, que no responden rápido, como que están alentados, por así decirlo. Y pues ahorita lo que hemos estado hablando es más cuando saben el detonante o de dónde vino. Pero hay muchas personas que al cerebro bloquear ese recuerdo, o sea, es algo tan doloroso que el cerebro lo bloquea, que simplemente pues su vida pasa como si estuvieran pues lentos, hipotiroideos, así. Eso es una neblina
en fibromialgia, es esa lentitud del cerebro ante cualquier reacción, hablan lento y responden lento, pero es más como una respuesta del cerebro a bloquear ese dolor que existió. Una negación a eso. Sí, no quiero pensar porque no quiero sentir, ¿no? Así es. Así es. ¿Es frecuente que tengan problemas de sueño? Lo más frecuente. Justo como hablábamos de este desequilibrio de neurotransmisores que existe en esta enfermedad, el sueño en todos los seres, o sea, todos los seres humanos podemos a lo mejor vivir un tiempo y sobrevivir sin comida o sin agua un tiempo, pero sin dormir no tanto. El dormir y todas las etapas del sueño son básicas en todos los seres humanos, porque pues es largo hablar del sueño, pero cuando dormimos, pues se repara el sueño, mejora la función inmunológica, funcionan nuestras actividades corporales, nuestro cuerpo se va reparando. Entonces, en este desequilibrio de tanto de neurotransmisores como del simpático parasimpático, de la intoxicación con cortisol, porque son lo que se secreta en el estrés, hace que no lleguen a un sueño profundo, y al no llegar a un sueño profundo no se reparan. Entonces, a lo mejor, aunque duerman 10, 15 horas, porque están en cierta parte deprimidos, no llegan al sueño profundo, entonces no descansan. Entonces eso les genera siempre estar cansados y siempre no puedo hacer nada. Los síntomas en fibromialgia son muy vastos, o sea, lo básico es un dolor generalizado, pero otra parte componente de esta enfermedad es que no duermen. Y no duermen me refiero a no descansan, porque hay veces, o sea, todos podemos ver de que, me tomé una siesta de 15 minutos y me super repara, ¿no? Y me da energía. Pero hay otras veces que dormí 4 horas y me levanto todo aporreado todavía, es porque no llego al sueño profundo, entonces el cerebro no se apaga, por así decirlo, y no logra llevar a cabo todas las funciones que se realizan y se deben realizar durante el sueño. Recordemos que el sueño tiene fases, ¿sí? Y las fases reparadoras justo son cuando caemos en sueño muy profundo. Nuestro cuerpo, cuando estamos en sueño muy profundo, haga de cuenta que pasa un escáner, ¿sí?, de pies a cabeza y detecta si existe alguna anormalidad en el cuerpo y la repara. Por eso generalmente usted se duerme con un dolor de cabeza, un dolor de barriga, una diarrea, una infección, y al otro día se quitó. Generalmente nos curamos de noche. ¿Por qué? Porque este escaneo del cuerpo hace que se incrementen algunas sustancias, algunas hormonas para curarnos, ¿sí? El problema de estos pacientes es que no alcanzan esa fase de sueño. Como no llegan a esa fase profunda de sueño, obviamente no hay un sueño reparador. Como bien decía la doctora, podemos pasar 10 horas acostados, con los ojos cerrados, durmiendo, pero si no caigo en sueño profundo, no voy a repararme, ¿sí? Los trastornos del sueño justo sucede eso. ¿Sí? Sí duermo, pero me levanto antes de llegar al sueño profundo. Y no estamos hablando de que me levante de la cama y me pare a hacer cosas. No, mi cuerpo en automático, mi cerebro empieza a trabajar nuevamente sin que yo me dé cuenta. Y mientras mi cerebro esté trabajando, mi cuerpo no se repara. Así es. Y esto es parte también de esta falta de sueño, esta herida que me condiciona, esta parte que no quiero ver de mi vida, obviamente pues, trasciende en una neurosis, en una depresión incluso, ¿verdad? Cuando no encontramos solución a esto, no vemos realmente mejoría, porque son pacientes que exasperan, desesperan por este mismo hecho. Una fibromialgia, creo que el manejo nunca ha sido ideal, ¿sí? Por ejemplo, con puros medicamentos, ¿no? Y a veces tampoco con la pura terapia. Entonces, hay veces que no es tan fácil controlar una fibromialgia cuando considero el paciente de primera no acepta o no ve su realidad con ella, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde originó esto? Porque lo tiene, como ustedes bien lo han dicho, lo tiene bien escondidito, ¿no? Y ahí en el subconsciente hay que hacer un trabajito para poder sacar esta herida y enfrentarla
Y obviamente, porque también esta parte, se ha visto que cuando hay realmente un trabajo emocional verdadero, ¿verdad? Esto cede bastante. Dice Dani Villavicencios, soy paciente de fibromialgia. Se le conoce como la enfermedad de los 100 síntomas, desde el dolor muscular, fatiga crónica, la neblina mental, falta de sueño, calambres, ardor, dolor de piel, inflamación muscular. La vida se vuelve muy compleja, ya que todo se hace en base a cómo amanece uno cada día. Y muchas veces los especialistas no logran dar un diagnóstico preciso u oportuno. Muchas veces solo dicen que es estrés y ansiedad, y lo tratan como tal. ¿Por qué es tan difícil llegar a un diagnóstico definitivo y qué pruebas se realizan? Pues justo como la paciente nos acaba de mencionar. Muchas gracias por tu testimonio, Dani. Sí, justo es difícil llegar a un diagnóstico. Bueno, no difícil, pero lo primero es que tienes que pasar varios filtros para llegar. Sí, justo pasar varios filtros, pero bueno, fibromialgia pues sí está definido por el Colegio de Reumatología como un dolor generalizado de más de 3 meses que no se asocia a ninguna otra enfermedad, o sea que no tiene otro causante. Entonces, lo primero es descartar todas las demás enfermedades que pueden causar un dolor generalizado. Entonces hay que hacer, pues descartar todas, o sea, tanto infecciones como problemas neurológicos, como todas las demás. Entonces, es largo primero en eso porque pues hay que descartar todo. Después también es difícil porque la gente no sabe tanto describirlo. O sea, sí dicen, sí me inflamé todo, pero uno piensa como, pues, ¿qué enfermedad me va a dar que se inflame todo? ¿No? Entonces, es parte difícil de eso, de que la persona sepa transmitir sus síntomas. Y por último, es difícil llegar al diagnóstico porque no hay algo comprobable que yo pueda decir, si tiene esto, esto y esto, es fibromialgia. Me refiero a esta prueba diagnóstica, este problema, este otro. Las pruebas que yo les mencionaba hace rato, la biopsia de piel, pues no se hace, o sea, no es como que yo voy a hacer y todo el mundo lo haga de voy a hacer una biopsia de piel donde salgan las terminaciones nerviosas o le voy a hacer de la retina porque también hay desmielinización en los nervios de la retina. O sea, sí, son pruebas que se han hecho en estudios para comprobar que sí hay un desequilibrio neurológico, pero no se usan en la clínica. En la clínica tenemos criterios tanto en neurología como en reumatología. Los más conocidos y los que siempre se usan son los de reumatología porque como es más un dolor musculoesquelético, y tenemos ciertos sitios donde hay más dolor, donde se exacerba un poco más el dolor. En la exploración física, en la consulta se hacen, pero lo primero es pues descartar todo. Entonces es difícil llegar a este diagnóstico porque pues tienen que descartar todo lo demás que puede causar un dolor generalizado. ¿Y qué pruebas realizamos? Simplemente es la clínica y descartar todo lo demás. Cada vez que la doctora se refiere a desmielinización y desmielinización, se refiere a que recordemos, lo explicó muy bien la doctora al principio, quienes no nos escucharon desde el principio, nuestro cerebro tiene cables de alta tensión, mediana tensión y baja tensión por todo el cuerpo, ¿sí? La mielina sería este plastiquito que traen los cables. Cuando no hay mielina, los cables están expuestos y obviamente en su casa, si un cable está expuesto, pues puede haber un cortocircuito. En este caso, ese cortocircuito va a generar dolor. Exacto, justo. ¿Cómo afecta esta condición la salud mental y el estado de ánimo de quienes lo padecen? Porque, o sea, yo cómo le digo, es complicado, ¿no? El dolor, todo lo que duele, que no es visible. O sea, se levanta tu esposa todos los días diciendo que le duele el cuerpo, ¿no? O sea, normalmente el acompañante, pues, está molesto otra vez. O sea, pues si no tienes nada. O sea, mi amor, ya te vieron y no tienes nada. Ya tomaste para el dolor y no tienes nada. O sea, es una enfermedad donde no vemos tan fácilmente, pues, las partes del cuerpo moradas o rojas para que yo crea que duele, ¿no? Justo como menciona el doctor, o sea, sí, fibromialgia, sí, el de 9 a 1, 9 son mujeres y 1 es hombre, pero no quiere decir que no existen hombres. De hecho, cuando la tiene un hombre es muchísimo más difícil de tratar que en una mujer. Pero sí lo principal, y también lo mencionaba el doctor Vivas, era que pues no les creían, ¿no? Y más los familiares o el esposo, o sea, es muy, muy
frecuente que lleguen el matrimonio y es como, es que le duele todo, pero el esposo pues no le ve nada, no tiene ni marcas ni nada visible para el otro, como para ver y saber que sí le está doliendo. O sea, el paciente o la paciente con fibromialgia lo sufre y se cronifican mucho estas enfermedades porque no les creen. O sea, como no es algo ni que el médico ni que el esposo o la familia lo pueda ver, no les creen que tienen mucho dolor. Y entonces incluso en ese, no, pues a lo mejor no tengo nada, ¿no? Pues todos los estudios han salido normales, pues ni ella, ni el paciente mismo se cree, pero sí lo siente, o sea, sí sienten ese dolor y esas molestias. Entonces, lo primero sí es que creer o saber diferenciar estos dolores o que vayan con la persona indicada que les diga, esto sí es de fibromialgia. Y justo esto que mencionaba el doctor de la esposa se levanta, eso es lo más frecuente, que el esposo es el primero que no les cree porque no lo ven, porque el esposo no lo siente, ¿no? Pero la mujer sí, y entonces les duele todo, les duele hasta el pelo, o sea, real es como, es que el cráneo me duele o me duele todo, literal, de la cabeza a los pies, todo les duele, y es un dolor que las incapacita porque no pueden a veces ni levantarse de la cama, y no que se vean hinchadas o deformadas ni nada de eso, porque eso no ocurre en fibromialgia, pero es tanto el dolor que a veces tienen que quedarse en cama. Lo primero sí es que creer que esta enfermedad existe, porque sí existe, y pues ir con el indicado para que le sepa decir qué es esto. Fíjese que hace poquito, no recuerdo si 2-3 años, hubo una campaña de concientización justo de la fibromialgia. Y la mayoría de pacientes eso pedía, el reconocimiento de su enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, yo quiero que me crean nada más, o sea, que sí me duele, me duele. El hecho de que no me vean moreteada, roja, hinchada, no significa que no me duele, porque solo el reconocimiento de la familia, de la pareja, obviamente ya eso cambia radicalmente su sentir, ¿no? Claro. Porque incluso frases como estás loca, ¿no? Totalmente. Ay, es que miles de veces. Estás loca porque no tienes nada, ¿no? Ya salió todo normal. Y además muchas mujeres tienen una gran resistencia, han desarrollado una gran resistencia al dolor, y si no las está incapacitando, pero están sintiendo todo el dolor, sí se van a levantar. Y lo siguen haciendo. Sí se van a levantar y sí van a hacer la sopita y ahí van a andar, ¿no? Despacito, y van a hacer el desayuno, sí van a hacer las cosas. Y muchas veces conforme va calentando también el músculo, va doliendo un poquito menos, y entonces ellas empiezan a hacer una actividad normal, ¿no? Entonces, si yo pareja, yo hijo, yo mamá, estoy viendo a mi hija que sí se queja en la mañana, pero al mediodía ya está bien y en la noche otra vez se está quejando, claro que afecta su salud mental, emocional. Y claro que no le creen, porque es como, claro, puedes hacer todo, entonces no te creo. Entonces sí es muy importante el acompañamiento sano, sí es muy importante la información que deben de tener los familiares y obviamente también quien lo está padeciendo, porque si no, efectivamente vamos a caer en ansiedad. ¿Qué va a pasar conmigo? Y es que después, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a apoyar? ¿Hacia dónde va mi vida con todos estos dolores? O puedo caer en la depresión, y muchísima gente refiere incluso, así no quiero vivir, así ya no quiero vivir. Justo. Entonces, sí es parte de que afecta el estado mental, pero más bien el estado mental es el origen. Entonces hay que atacar el origen, o sea, hay que buscar qué fue lo que detonó esta enfermedad. Y mucha gente sí, como ya mencionamos, sí reconoce o sí se acuerda de, es por esto, o por ejemplo, en la pandemia fue muy frecuente desde el COVID, o cuando hay situaciones en el país de narcotráfico, es de cuando secuestraron a mi hijo, o cuando, como usted mencionó, cuando tuve este abuso sexual, o cuando, o sea, hay personas que sí saben reconocer ese detonante emocional y que años después se manifiesta con dolor, pero hay gente que no. Entonces, no es tanto que el estado mental afecta la enfermedad, sino que es el inicio, el estado mental que ocasiona esta enfermedad. O sabemos que padecimos abuso, sabemos que estuvimos encerrados, porque digo, tengo casos de niños así como que de verdad son fuertes y traumáticos. Sí sabemos que tuvimos tal evento estresante, traumatizante, pero no lo asociamos. Y al no asociarlo,
pues no voy a encontrar el punto de quiebre para poder sanar. Y bueno, al final no se sana del todo, ¿no? Pues Desafortunadamente. Las células van adquiriendo cierta información, ¿no? Y va quedando con esta información y bueno, hay mucho manejo de control, ¿no? sí, en el tratamiento ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Muy bien, ¿qué impacto tiene el estrés, ya que estamos hablando de problemas psicológicos y de psiquiátricos? ¿Qué impacto tiene el estrés en la crisis de dolor y cómo se pueden prevenir estos brotes de dolor? Pues la fibromialgia aparte es difícil porque tiene muchos picos, no es una enfermedad de que vaya siempre para arriba, o sea, que tenga un dolor máximo o ya se duerma y totalmente no, sino justo es consecuente, o sea, son muchos picos o muchos brotes y sí la máxima expresión pues es el dolor. Entonces, no es tanto que se puedan prevenir, sino y no hay tanto detonantes ya, o sea, a lo mejor no pueden tener una vida totalmente estable, por así decirlo, y aún así tener ese dolor o tener esos brotes de dolor. Es más tratar el origen para poder evitar todos esos picos o esos brotes de dolor. Y si una cuestión estresante para una persona que tiene esta enfermedad es que alguien venga y le cuente, ¿sabes qué? A fulanita le pasó esto. Y lo correlaciona con lo que a ella le pasó. Entonces ahí sí viene un factor estresante porque te regresa a tu evento. A lo mejor ahorita pues ya, no sé, eres ingeniero, eres arquitecto, eres maestra, tienes un trabajo estable, tienes una familia estable, tienes tus niños, tienes tu casa, tienes tu carro, estás bien en muchos sentidos. Pero viene algo que te va a recordar y te va a regresar a tu pasado y ahí viene el estresor. Otra vez lo vuelvo a vivir, como lo decía, lo vuelvo a vivir y lo vuelvo a vivir. Tal vez lo tengo muy guardado, tal vez es un secreto mío, tal vez nadie sabe nada de esto, pero cuando me lo vienen y me lo platican, obviamente todo lo que está sucediendo en mi interior es lo que me está provocando el regreso a mi evento, ¿no? Nos dice Sari QS, entonces el tratamiento es integral. Sin embargo, sin terapia psicológica o psiquiátrica, no habrá una mejoría, ¿correcto? Es correcto. En reumatología, sí, para el diagnóstico primero mencionábamos que hay criterios, ¿no? Y parte de los criterios pues es el dolor generalizado. Pero de la terapia no es nada más tratar el dolor, porque eso solo es un parche, o sea, darles medicamentos para el dolor no va a curar el origen, va a sanar un poquito, es como pues le pongo un curita y listo, pero no me va a curar la herida profunda. Entonces, para curar esa herida profunda, pues hay que escarbar, hay que sacar lo que se metió y ya dejar que solito vaya cicatrizando. Y para eso pues hay muchas terapias. Ya se han desarrollado y ha evolucionado tanto la psiquiatría como la psicología para este tipo de terapias que se han implementado en la fibromialgia. Sí ayuda tanto, o sea, ayuda la atención de reumatología porque nosotros manejamos ese dolor muscular, pero nada más son parches, o sea, solo es como te pongo cremita en lo que resuelves el origen real. No es nada más la terapia del dolor o no es nada más, pues sí, o un antidepresivo, ¿no? Porque eso no te va a cambiar y no te va a curar del todo. ¿Cuáles son los tratamientos? Perdón, doctor. Lo que pasa es que no todas queremos enfrentar, y digo todas porque es una enfermedad de mujeres, ya quedamos, ¿no? La gran mayoría, pero también ocurre en hombres. Cuando es en hombres es muchísimo más difícil tratarlas, real, por cómo somos. O sea, en general las mujeres y los hombres tenemos personalidades que podemos englobar en cierto aspecto, pero cuando la fibromialgia es en un hombre es mucho más difícil de tratar, es más cíclica, es más, no se abren tanto a lo mejor como una mujer. Ajá. Si para una mujer, por cuestiones de vergüenza, por ejemplo, no quiere trabajar el abuso sexual cuando ella tenía 5 años y ahorita tiene 45, entonces es complicado, por eso hablas de técnicas, hay muchas técnicas, pero muy importante es que ella quiera. Eso es
muy, muy, muy importante que realmente quiera, porque te llegan a la consulta y te dicen, eso ya es pasado. Yo ya me reconcilié con mi pasado, ya perdoné, incluso esas palabras son las que usan. Yo ya perdoné a quien me lo hizo, yo ya estoy en paz. Pero sabes que no está en paz porque está padeciendo esta enfermedad o puede ser alguna otra, ¿no? Yo hablo de enfermedades que tienen que ver con el impacto emocional, pero es muy real. La paciente o el paciente necesitan realmente querer escarbar y para esto necesitamos hacerlo a través de un proceso. Hay gente que quiere que en 1, 2 citas ya quiere quedar y no es posible porque estos temas son muy difíciles de trabajar, son muy difíciles de sanar y además es importante, muy importante que realmente quieras abrirte, hacer este rapport, hacer todo este trabajo que tienes que hacer con tu terapeuta. Es muy importante, ¿no? Tenerle la confianza a tu psicoterapeuta es indispensable y hacer los ejercicios, porque también sé que se dejan ejercicios en psicoterapia que a veces no los haces y nada más quieres llegar al consultorio y platicar y que te digan y tal, y ya te quieres ir a tu casa. No, tiene que haber un compromiso real de la persona que va a trabajar en psicoterapia. ¿Cuáles son los tratamientos actuales para mejorar la calidad de vida de este paciente que tiene dolor? Recuerdo que en una charla de hace muchos años, un tanatólogo nos decía esta palabra: vivir con dolor es estar muerto en vida. ¿Qué puede usted decirnos de esta situación? No había escuchado esa frase, pero fíjese que sí, muy buena, doctor, porque pues sí, o sea, vivir con dolor es estar muerto en vida, no funcionan. Sí. De hecho, o sea, en México no, pero en Estados Unidos el diagnóstico de fibromialgia sí los incapacitan y ya les pagan de por vida. O sea, en México, pues no, es México, ¿no? Pero en lugares de primer mundo sí, porque justo están muertos en vida, o sea, tienen tanto dolor en todas partes que los limita a su día a día, incluso a bañarse o a levantarse de la cama, etcétera. Tratamientos hay muchos. Tratamientos, lo básico, pues como hemos mencionado, es el dolor. Ajá, pero entonces hay dolor, hay diferentes maneras de tratar el dolor dependiendo su origen y la descripción que hay. Lo básico o los que usamos ahorita son medicamentos que nos ayudan con el dolor, que ayudan con esto que explicaba también el doctor, con el nervio como que se pela el cable, y entonces ayudan a que se regenere un poquito ese cable, ese dolor, y ya no transmita tanto dolor. O sea, los cables en el celular, cuando se pela el cable, pues saca chispas y ya sigue cargando a lo mejor el celular, pero puede sacar chispas o carga más lento. Así pasa en los nervios del cuerpo. Entonces, hay medicamentos que regeneran ese cable y hace que ya no haya tantas chispas, entonces disminuyen el dolor. Y hay unos en específico que se usan en fibromialgia, que además de eso, ayudan en el sueño. Entonces, ahí matamos como 2 pájaros de un tiro, uno en el dolor y otro en el sueño. Eso es una parte, pero no es nada más tratar el dolor, porque también hay que tratar muchas otras áreas. Parte del tratamiento también es, y algo muy importante, es la actividad física o hacer ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, nuestro cerebro igual secreta sustancias que nos hacen felices, y literal, o sea, son los neurotransmisores de la felicidad. Entonces, en este desequilibrio que tenemos crónico, el hacer ejercicio va aumentando los neurotransmisores o las hormonas de la felicidad, por así llamarlas, y entonces nos ayuda un poco a equilibrar. También hay tratamiento, lo básico y lo importante es de psicología y de psicoterapia, en psiquiatría. Todos los medicamentos que pueda utilizar el psiquiatra solamente son puentes, porque no es que vayan a curar a la persona si no acepta o si no va a estas terapias, como decía la doctora. Las terapias que actualmente se utilizan y que más se ha visto que funcionan en los pacientes con fibromialgia son la terapia cognitivo-conductual y la MDR. Estas 2 terapias se iniciaron para personas con estrés postraumático, para personas que venían de la guerra a lo mejor, o para personas que tuvieron un estrés tan grande que los limitó a su vida. Y entonces las 2 se basan en formas diferentes. Una es que uno vuelva a revivir en cada sesión ese estrés, o sea,
Si estamos hablando de, por ejemplo, de un abuso sexual, es que la paciente llegue y entonces se empiece a hablar del abuso sexual. Era un hombre de estas características, con la camisa de este color, el perfume de este olor, y lo vuelvo a revivir. Obviamente la primera terapia, pues la paciente se va a desmoronar totalmente, va a llorar y no se va a querer acordar, pero el punto es eso, es destapar esa herida y que sangre, que sangre, que sangre, que sangre. Es como si cualquier persona se entierra una astilla en el brazo o en el cuerpo, pues nuestro cuerpo puede guardar esa astilla y nada más como que lo parcha y hace una cicatriz y se queda la astilla ahí. Y a lo mejor puede uno pasar su vida con la astilla ahí metida y simplemente que nadie me toque la astilla porque me duele, pero ahí está en mi cuerpo, está así aquí incrustada. Pero para poder sanar eso, pues hay que abrir la herida, sacar la astilla y luego ahora sí que se regenere el cuerpo. Justo así pasa en el cerebro, o sea, hay que quitar todas esas capas que ya pusimos, sacar la herida, abrirlo, a lo mejor necesita antibiótico también, o si ya se infectó o lo que sea. Obviamente en la fibromialgia no es antibiótico, pero me refiero a que hay que poner pues los medicamentos que se utilizan en psiquiatría, y ya que se sacas la astilla, pues ya se va regenerando y ya se hace una cicatriz y ya queda más planito, ¿no? Entonces la terapia cognitivo-conductual eso hace, destapa la herida y te enseña o te dan técnicas para que tu cerebro empiece a reaccionar diferente. No sé, todos en la facultad obvio estudiamos todos me refiero a los médicos o los que estuvieron en el medio de salud, recordamos el experimento de Pavlov, donde está el perro dentro del cuarto y suena la campana y entonces el perro empieza a babear porque le dan comida, ¿no? Entonces, en las posteriores etapas, nada más al sonar la campana, el perro ya babea porque sabe que la campana significa un pedazo de comida. Así ocurre en el cerebro. A veces, nada más en la persona, en el ejemplo que decíamos de una niña que fue violada, con el oler el perfume de esa persona que lo violó, su cuerpo ya entra en estrés, simplemente con oler el perfume. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual te ayudan a que tu cerebro reaccione de forma diferente, te dan técnicas y te empiezan, al abrir la herida, ok, ya voy a oler el perfume, te desensibilizan y te dicen, oh, no pasa nada, o sea, este otro hombre está usando el mismo perfume, pero no te va a violar, o sea, no es lo mismo, pero hay que, como dice la psicóloga, hay que abrir la herida, hay que aceptarla y empezar a trabajarla. Y la otra terapia que se ha desarrollado más en los últimos años, que también es la que más demostrada, hay muchos psiquiatras que ya hablan más de esto, de la fibromialgia, y de hecho mucho antes, se decía que no existía la cura, y de hecho actualmente mucha gente dice que no existe cura, pero hay un psiquiatra muy bueno que si quieren buscar sus videos se llama José Luis Marín, que él explica cómo si el 70-80% de las pacientes con fibromialgia, su origen es un abuso sexual en la infancia, y él explica cómo esta otra terapia, que es la MDR, que no es tanto abrir toda la herida, sino enseñar al cerebro a desensibilizar al cuerpo, como cuando uno se pone una vacuna y poquito a poquito te va desensibilizando y ya puede reaccionar mejor. Esta es la otra terapia, que es la MDR. Y de hecho, este psiquiatra, junto con otros psicólogos que son españoles y que han tratado más pacientes con fibromialgia, han mostrado que creo que son 23 o 21 sesiones, no me acuerdo, o sea, lo van haciendo por etapas, ayudan a que las pacientes ya sean curadas y ya no requieran ningún otro seguimiento o ningún otro tratamiento. Antes se decía que como eran mujeres, la gran mayoría iban a estar por siempre con medicamento para el dolor, pero ahora se ha visto estas nuevas terapias que ayudan, básicamente, pues él es psiquiatra, o sea, básicamente la enfermedad es de un psiquiatra, no tanto de un reumatólogo, pero con estas terapias y secuenciales ayudan a la curación de muchas pacientes. Mencionabas ejercicios. Uh-huh. ¿Qué tipo de ejercicios y qué tipo de alimentación, por ejemplo, se recomendaría para disminuir la inflamación y la fatiga en estos pacientes? Ajá, ejercicios me refería a actividad física, no como cualquier ejercicio en cualquier ser humano, o sea, no se recomiendan los de alto impacto, o sea, tampoco es que van a hacer Insanity todo el día o se van a ir a hacer CrossFit, claro que si les gusta y eso hacen, está bien, pero en nosotros en reumatología y en general las mejores son los de bajo impacto. Uno muy bueno siempre es la natación, porque en la natación el agua carga tu peso, entonces tu articulación no se daña tanto, o por ejemplo el tai chi o
los estiramientos, esos Yoga, ayudan más, yoga. ayudan más a que no se dañe tanto la articulación. Muy bien. ¿Y alimentos? Alimentos, lo mejor es no engordar, o sea, no tener un sobrepeso. No es tanto que yo les voy a decir, no coman nunca pastel, ni coman nunca chocolate, o sea, eso no. Sí pueden comer en su cumpleaños y en Navidad pastel, pero no diario. O sea, el punto es mantener una salud física. Si uno tiene un sobrepeso, pues daña las articulaciones porque pues tienen que cargar más nuestro cuerpo. Y otro es que la fibromialgia no es tanto que haya inflamación, no per se en las articulaciones, pero sí hay inflamación o sea, el cerebro de este desequilibrio que mencionamos actualmente. Entonces, se ha visto que las células de la grasa se llaman adipocitos. Estas células de la grasa guardan inflamación, entonces guardan estos neurotransmisores y hormonas que se secretan en el estrés. Entonces, cuando uno está mucho más obeso, pues tiene más de estas células y aparte están guardando y están como englobando más este cortisol que se secreta en el estrés. Entonces, lo mejor de la alimentación, pues es uno, llegar a nuestro peso ideal dependiendo a nuestra altura y mantener ese peso. O sea, no es tanto que yo les voy a decir esto sí o esto no, porque todos puede ser diferente en todos. O sea, hay gente que con la dieta mediterránea baja de peso, pero hay gente que no. Hay gente que con la dieta con la Atkins o con cualquier dieta que ustedes quieran. El punto es no ser gorditos. Muy bien, agradecemos a Karina Martínez que nos dice lo siguiente. Gracias por tan excelente tema, muy bien explicado y muy claro. Siempre dándonos información con los mejores doctores, como en este caso aquí tenemos a la doctora María Canseco. Siguiendo con las preguntas, ¿cómo se puede explicar la enfermedad a la familia y amigos para que dejen de juzgar al paciente? Porque es satanizado el paciente. Lo primero que dicen que es flojo, no quiere trabajar y por eso se queja de dolor. Nosotros los clínicos no tenemos, como en el caso de algunos síntomas, que podemos sentirlos, verlos, medirlos, pero el dolor no. Quizá hay escalas del 1 al 10, es lo que le preguntamos al paciente, pero no podemos nosotros calificarnos. Es algo subjetivo que solo él lo siente. Y ahí va por eso esa pregunta. ¿Cómo podemos hacer para sensibilizar? Que les crean los familiares sobre todo y su entorno. Pues lo primero es que, bueno, ahorita, gracias a Dios, todavía nos creen un poco al médico, porque no, pues el internet no les va a decir ni les va a medir el dolor. Entonces, cuando van al médico y ya el médico, el reumatólogo o el neurólogo o el psiquiatra les da ese diagnóstico per se, es como, sí, o sea, todas las pruebas salieron positivas porque este es el diagnóstico, o sea, el diagnóstico real es fibromialgia. Entonces, a veces que alguien externo con a lo mejor títulos académicos o no sé, alguien que el paciente lo vea como un poco de respeto, puede ayudarles a que acepten el diagnóstico y que ya no dejen que, o sea, que la familia lo deje de juzgar, porque si alguien externo me lo dice es como, entonces sí es real, o sea, sí estaba sintiendo dolor y yo no le creía, ¿no? Entonces, uno es pues acudir con un médico que sí les puede llegar a este diagnóstico más certero y de esa manera la familia puede decir, pues no me estaba mintiendo o no estaba, o no era algo que ella se estaba inventando, o sea, sí es una enfermedad, sí existe, sí sienten dolor, entonces pues ya estamos en el siglo XXI, ya no se vale juzgar a nadie. Muy bien. ¿Algo que desea agregar? Pues, más que nada esta parte de la información, cuando nosotros ya fuimos al internet, porque eso pasa, hay que, lo hemos dicho muchas veces, hay que ir a las páginas correctas, a las páginas adecuadas, hay que comparar. Yo siempre digo, qué bueno que te queden dudas para que investigues, pero que investigues en los lugares correctos y vayas aprendiendo más. Eso es súper importante. Y además tratar al otro como quieres que te traten a ti. Ver al otro como quieres que te vean a ti. Creer en el otro como quieres que crean en ti. Entonces, sí es muy importante la compasión, sí es muy importante la empatía. Eso es súper importante para que la persona que está sufriendo la fibromialgia se sienta en contención, se sienta aceptada, se sienta querida y no tenga estos estresores que le van a elevar más el dolor. Y justo que hace ratito que me preguntaron lo de las terapias, otra terapia que también ayuda mucho es justo eso, o sea, pertenecer a grupos, muchos, o sea, pueden buscar en Facebook
o en cualquier otra red social, hay grupos de pacientes con fibromialgia y entonces el leer o el ver el testimonio de alguien más es como, yo siento todo eso, no estoy loca, sí es igual y sí puedo, y se pueden asociar con esos pacientes y entonces eso ayuda a sanar, o sea, el ver que sí existe y el ver que no estoy loca y el ver que alguien más siente lo mismo que yo, nos ayuda a sanar. El solo hecho de ir al origen o de comprender nos ayuda a sanar de algo me detonó. Entonces ya uno se pone a pensar qué fue o qué estoy bloqueando o qué me pasó o de dónde viene, ¿no? O con quién tengo que ir. Y entonces el solo aprender o el conocimiento también nos ayuda a sanar un poco esa parte. La siguiente pregunta va enfocada en el tratamiento, si realmente hay cura definitiva. Ya nos adelantó que ahora con estas nuevas terapias puede haber cura definitiva, ¿no? Es un tratamiento psiquiátrico que nos ayuda a mitigar estas molestias y desaparecen. Entonces, digamos que la nueva meta del tratamiento de la fibromialgia es justo eso, ya no solo el control de los síntomas, sino llegar a una cura definitiva. Así es, o sea, porque realmente a lo largo de la historia iban a ver que lo único era el control de los síntomas y era el control del dolor, que realmente en muy pocas personas llegábamos a ese control del dolor. Es más, en las consultas lo que va sanando más a los pacientes, uno es ser escuchados. O sea, realmente muchos pacientes con fibromialgia van a mi consulta y a lo mejor me tardo 2 horas o me tardo más, porque lo que les sana a ellos es ser escuchados, es abrirse y contarlo, así lo tengo que contar 80 veces, pues lo cuentan. Yo no soy psiquiatra ni psicóloga, pero eso es lo que en los pacientes o en la consulta les sana, contarlo una y otra vez. Y por eso los psiquiatras o los psicólogos, yo les mencioné solo 2 tipos de terapias, pero hay otras terapias. Una es esa de abrirse y contarlo y contarlo y contarlo. Entonces, sí la meta es llegar a la curación y sí se están tratando de desarrollar nuevas pues terapias para llegar a eso, pero no les puedo yo asegurar que sí se vayan a curar, no es, porque no, como mencionamos, no es algo objetivo. Entonces es algo más que trabaje cada persona. Si ven, todos los medios o todo el tratamiento que les fuimos diciendo no era tanto algo que hiciera el médico, ni era un medicamento en sí. Era actividad física, pues lo tiene que hacer usted. La psicología o el hablar o el pertenecer a un grupo social de pacientes con fibromialgia es algo que tengan que hacer ustedes. El levantarme todas las mañanas y decir, hoy va a ser un día bueno, con solo ese cambio de mentalidad ayuda, pero es algo que trabaja la persona. Entonces es, como bien lo decía usted, es algo que cada quien quiera hacer, porque aunque yo les dé el speech que les dé y aunque yo les dé la terapia que les dé, si ustedes o si la persona no quiere o no hace los ejercicios diarios o no hace ese cambio de mentalidad, no va a mejorar. Y aunque lo llenemos de medicamentos, no va a mejorar. Es algo más que cada persona tiene que trabajar en uno mismo, porque pues estrés y problemas todos los seres humanos, todos los vivimos, todos los tenemos. Es cómo respondamos a todo lo que nos ocurre en la vida. Entonces, no le puedo yo decir que hay una cura. Sí, la meta es llegar a esas curas en general en medicina, en todas las enfermedades, y este grupo de psiquiatras son los que han dicho sí encontramos la cura, pero si buscan otras literaturas les van a decir que no y que simplemente se trata y se controla el dolor. Pero pues yo les puedo decir que la meta es llegar a la cura, la meta es que la gente esté bien y esté sana, pero es más un trabajo individual, no es medicamento o no es una varita mágica y pum, ya se te va a quitar el dolor. La verdad es que no, o sea, no les voy a mentir, no les voy a decir vayan y hagan estas 23 sesiones y se les va a quitar. No lo sé, yo no puedo saberlo y es más trabajo de personal y con un psiquiatra o un psicólogo. Por último, ¿qué mensaje de esperanza se le puede dar a una persona que siente que su vida se detuvo por este diagnóstico? ¿Qué mensaje de esperanza? Que sí existe la enfermedad, que no están solos o solas, que gracias a Dios tenemos el internet y tenemos muchas vías en las que pueden pertenecer y buscar más información, que sí hay personal médico y gente que está luchando para que no pierdan su vida,
me refiero a por el dolor o por los síntomas que puedan tener, que ya hay terapias nuevas que sí están funcionando, incluso con los estresores o con el detonante más feo que hayan podido tener, o sea, no sé, la muerte de un hijo, el secuestro, una violación, etcétera. Hay maneras de hacer que nuestro cerebro no se bloquee por completo ante esta situación estresante. Porque como les digo, o sea, problemas y situaciones todos las tenemos, pero importa cómo respondamos o cómo hagamos ante ellas. O sea, hay cosas tan básicas. O sea, si yo le digo a lo mejor a la doctora, no sé, el vestido negro no me gusta, la doctora va a decir, pues no le gustó y ya. Pero si la doctora está deprimida o el doctor a lo mejor le da risa de que, jajaja. Pero entonces es diferente la reacción. A uno le va a dar risa y a otro le va a dar tristeza. Es que nuestro cerebro, es educar a nuestro cerebro a que aprenda cómo reaccionar. Para eso nos ayuda el psicólogo y el psiquiatra. O sea, sí hay maneras. Ellos estudian estas reacciones en el cerebro y cómo funciona. Entonces, y nadie, en la primaria no es que llevemos clase de cómo reaccionar ante un factor estresante. Sería muy bueno, pero no nos enseñan. O sea, es desarrollar esta inteligencia emocional y que nos den estas técnicas que puedan servirnos para evitar tener este dolor crónico, porque es un dolor crónico que, como dijimos al inicio, es más algo originado en el alma, en la mente, en nuestra salud emocional. Entonces, la meta, y que creo que estamos llegando a ello, es evitar este dolor crónico con estas nuevas técnicas o manejos de cómo responder hacia los factores o a los problemas o a la vida. Me gustaría agregarle solamente que esto que está diciendo la doctora, muchos lo sabemos, se llama neuroplasticidad, y que nosotros podemos modelar y moldear nuestro cerebro y desensibilizar la autocompasión, la no violencia, el revivir el trauma de una manera acompañada para que vaya sanando. O sea, yo considero que si tienes en tu red de apoyo el reuma, el psiquiatra, el psicólogo que se va a comprometer contigo, van a encontrar la forma que te queda a ti, porque no a todas las mujeres les van a quedar las mismas técnicas. Entonces, bueno, mujeres u hombres, ¿no? Pero generalmente las mujeres son las que van a terapia también, ¿no? Es bien sí, raro que el hombre vaya a sí, terapia, ¿no? Es bien eso es verdad, difícil, ¿no? Eso es Entonces, verdad. Bueno, como la mayoría son mujeres, hablo en femenino. Pero que sí van a encontrar la forma de ir sanando la herida, de ir sellando la herida, y que obviamente va a ir disminuyendo el dolor de tal forma que vas a resignificarlo, y obviamente al resignificar y al encontrar esta sensación de bienestar interna en tu cuerpo, naturalmente que va a ir disminuyendo el dolor al grado de poder desaparecer, como lo dice el doctor, ¿no? Entonces, antes le llamábamos desensibilización sistémica, ahora ya tiene otro nombre más largo y más bonito, pero al final del día es lo mismo, ¿no? Y entonces trabajamos con sugestión dirigida también. Hay muchas formas, la cuestión es encontrar la tuya, y eso es lo más importante, ¿no? Así es. La pregunta del millón: ¿dónde podemos localizar a la doctora María Canseco, excelente reumatóloga? Muchas gracias, estoy aquí en Minamédica, pueden hacer citas. Perfecto, aquí en Minamérica la encontramos. A nombre de la licenciada María Elisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor en redes sociales de Minamérica, y de todos mis compañeros que elaboramos aquí en este su programa Pregúntele a su médico, le damos las gracias y reiteramos nuevamente a la doctora que haya aceptado estar con nosotros en este programa muy bien detallado, porque no es tan fácil tratar este tema de la fibromialgia. Doctora Canseco, gracias por estar con nosotros. Muchas Nos despedimos, gracias. hasta la próxima, sean felices. Hasta luego.